Voy a saludarle al periodista, al analista político Andrés Tomás Conteri, que tenemos el gustazo enorme de tenerlo en la comunicación. Pero antes de saludarlo a él, quiero preguntarle cómo está la perrita, su perrita, la Quatsis. ¿Cómo andas, Andrés? Qué gusto, Marcelo. Yo muy bien, y mi perrita Katzig, ella pues, siempre muy traviesa en San Lucas, Tolimán, en Guatemala. Yo no estoy con ella ahora porque estoy en California, pero pronto regreso y ahí voy a estar. Seguramente la habrás dejado al cuidado de gente responsable, ¿eh? Hace más o menos unos 20 días o 18 días andabas precisamente por un Salís Tolimán, así en Guatemala, pero bueno, hace unos cuantos que estás, bueno, participando activamente en este proceso que hace 5 días ha cambiado el rumbo en lo que es la gobernanza en los Estados Unidos, y más concretamente, decía yo en el inicio, estás en la ciudad donde Kamala Harris, bueno, dio a luz, empezó a transitar, y en una suerte de carrera también un poco meteórica, está hoy ocupando la vicepresidencia de ese país. Correcto, estamos actualmente en Oakland, California, que es parte del área de la bahía, ¿verdad? Con San Francisco, y bueno, es un lugar muy conocido aquí en California, en el país. Y bueno, California también ha sufrido bastante con lo de la pandemia, y justo hoy el gobernador Newsom, él levantó las restricciones en todo el estado que han tenido que ver, porque se ha mejorado un poco la situación, pero siempre sigue la crisis acá. Los números en cuanto a los afectados por la COVID-19 son realmente alarmantes, y más alarmantes aún son la cantidad de fallecimientos que ha tenido precisamente, no el estado de California, sino me refiero a los Estados Unidos en general, ¿no? Es cierto, ya pasó el número de 25 millones de muertos, lo cual, 25 millones de infectados, y bueno, van más de 300.000 muertos. Ahora, hace muy pocos días, bueno, el presidente Biden armó una suerte de estrategia nacional para intentar poner fin a esta pandemia que, bueno, durante toda la desidia del gobierno de Trump se vio, bueno, multiplicada de manera exponencial, ¿no? Totalmente. Y lo que estamos descubriendo ahora, ya que Trump no está en la Casa Blanca, es que, cosas absurdas, como que la gente más conocida, experta en su equipo de científicos, están diciendo ahora que Trump salía al aire con información que ellos no sabían dónde él lo consiguió. O sea, se le estaba dando datos paralelos a Trump para que él pensara que la situación no era tan mal, porque a él no le gustan las malas noticias. Entonces, inventaba, le daban información inventada, y él lo repetía, y eso fue totalmente en contra de los expertos como el doctor Fauci, como la doctora Birx. Ella y él ahora están comentando lo difícil que era trabajar bajo el gobierno de Trump con esta política de mentir y engañar, y que es parte de eso que resultó con tantas muertes en Estados Unidos. Otra cosa es que no existía y no existe un plan con la distribución de la vacuna, y es increíble que todo el gobierno de Trump, tanto que habló de la vacuna y que iba a llegar tan rápido, en inglés se dice warp speed, o sea, una velocidad increíble, pero aún así no tenían un plan para distribuir la vacuna, así que es absolutamente insólito y es criminal lo que ha hecho el gobierno de Trump con respecto a la pandemia. Han comenzado las primeras
campañas de vacunación. No está claro aún cuándo va a ser la segunda dosis, digamos, pero por lo pronto y en primera instancia se está vacunando hacia las poblaciones de mayor riesgo. Que tú andás ahí, ¿no? Tú estás en 60 años. Sí, pues estamos acá. Yo todavía no he cumplido 60, pero estamos ahí. Pero sí, por ahí. Pero bueno, la verdad es que este virus del COVID ha sido una sorpresa. Justo hace un año, ahora, nadie esperaba que la pandemia iba a llegar a ser una crisis a nivel mundial como ha sido, pero hay gobiernos muy responsables que han podido combatir, y esto en contraste con los gobiernos como Estados Unidos, como Brasil, como otros países donde no han tenido políticas que de veras responden a la crisis. Y un ejemplo de un país excelente es Nueva Zelanda, que allá la primera ministra ha tenido una política muy fuerte contra la pandemia y ha resultado muy positivamente. No han tenido ni un caso en los últimos meses. Recién creo que ayer tuvieron un primer caso, pero responden inmediatamente para que no se contagie a todo el país. Te saco un poco de lo que es la crisis sanitaria y la crisis económica también provocada a propósito y a raíz de la COVID-19, y vayamos a otra crisis, la crisis que se dio en Washington hace ya unos cuantos días. ¿Cómo fue procesado eso? ¿Cómo fue fogoneado? ¿Cómo tú crees que se llegó a producir precisamente ese tipo de incidentes? Bueno, lo que ha pasado con el gobierno de Trump es que han tenido una práctica de abuso de poder, pero absoluto, en un nivel que no hemos visto tan descaradamente en décadas o más. O sea, y empezamos con lo que él hizo frente a su reelección. Eso fue el abuso de poder más dramático y fuerte, y lo que él hizo era inventar otra vez cualquier tipo de votos que él necesitaba para que él ganara en unos 6 estados, para que él ganara la presidencia. Ya está documentado y en grabación donde él le pide a un oficial del estado de Georgia que ese oficial debe inventarse y encontrar unos 13,000 votos, porque eso era la cantidad que Trump necesitaba para ganar ese estado, y eso le iba a ayudar a ganar la elección. Entonces, era tan descarado su forma de subvertir la elección que justo es uno de los abusos por el cual él ha sido, él va a enfrentar otra vez un juicio político. Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente que es ahora expresidente ha enfrentado un juicio político que en inglés se llama impeachment, pero y también nunca en la historia un presidente ha sido acusado 2 veces con impeachment, pero Trump fue acusado 2 veces, y nunca en la historia un presidente ha sido encontrado culpable por el Senado. El Senado es como el jurado después que la acusación de impeachment llega al Senado. Entonces, ya Trump no está en el poder, pero a pesar de eso, fueron tantos los abusos de poder, y en particular lo que tú te refieres a es lo que pasó el 6 de enero con un atentado de insurrección. Este atentado por parte de Trump fue algo planificado por semanas y anunciado por semanas. Cuando él todavía tenía su cuenta de Twitter, él básicamente invitaba a la gente a que viniera a la capital, porque él mismo dijo, it's going to be wild, va a ser algo salvaje, dijo él,
públicamente. Y entonces él convocó a su gente a venir a la capital y frente a estando en la Casa Blanca, él les dio una charla para animarles a que vayan al Capitolio, y ahí es donde fueron y invadieron el mero edificio del Capitolio. Y bueno, todos hemos ido a las imágenes y se sabe que hay 5 muertos, y además de eso, 2 policías sufrieron el suicidio en las semanas siguientes. Entonces, este acto histórico nunca ha pasado en toda la historia de esta forma en Estados Unidos, y es parte de la acusación del juicio político que él está enfrentando. Ahora, lo que va a pasar en el Senado es que se necesitan 67 votos mínimo para encontrarle culpable, y si hay 50 votos por los demócratas más 17 mínimo de los republicanos, entonces él va a ser condenado. Pero si no se logran los 17 senadores, porque solo se lograron 10 diputados en la Cámara Baja que son republicanos, o sea, es el voto de impeachment más bipartidario en toda la historia de Estados Unidos, pero se necesitan por lo menos 17 senadores en el Senado. Si no se encuentra, entonces otra opción es de usar la 14 enmienda para prevenir que él puede asumir el poder otra vez en una elección. Para eso se necesitan 60 votos, y no se sabe si se van a conseguir suficientes republicanos en cualquiera de esos 2 casos. Sí, ¿cuál es la percepción por parte del votante, del ciudadano americano de esta situación? Quizás puede llegar a comprender la influencia que puede tener un líder de una potencia para con grupos, para con colectivos. Estoy pensando en lo que puede llegar a ser la influencia de un líder para con, por ejemplo, las fuerzas que bajo la orden o bajo el criterio de que en ese momento esté en la gobernanza, bueno, puede llegar a influir de tal manera que pueden llegar a invadir un país enemigo bajo los criterios de ese personaje, o también puede llegar a enviar tropas para ser aliados con otras fuerzas. Eso lo puede llegar a entender el disparatario que fue la presidencia de Trump. Bueno, yo describo a Trump junto con otros expertos, han dicho que él es un gángster, es un mafioso, y además de eso, él también es un enfermo porque tiene sufre de un síndrome que es el narcisismo en una forma tan patológica. Entonces, esta combinación de ser tan narcisista y también de ser un gángster, un mafioso, y llegar a la presidencia en el país más poderoso militar en todo el mundo, y económica también. Entonces, esto nunca se ha visto antes, y demuestra que pero él no llegó ahí solo, él llegó ahí con la ayuda del Partido Republicano, y muchos republicanos, bueno, algunos republicanos reconocieron esta patología en él, como que él quiere ser un dictador. Lo dijo muchas veces, que quería no solamente quedarse 8 años en la Casa Blanca, sino 12 o más años, o sea, que es totalmente ilegal contra la Constitución, etcétera. Entonces, pero a él no le importa. Lo que le importa es él mismo, y lo que importa es su ego, y tiene que nutrir el ego con lo que sea. Ni le importa lo que necesita el país, Estados Unidos siendo presidente. No le importaba eso, más le importaba a él mismo. Bueno, entonces, pero el Partido Republicano le apoyó. Entonces, eso quiere decir que ese partido es cómplice absoluto en los crímenes de Trump. Ahora, estos crímenes, mucha gente podía reconocerlo, pero él
básicamente ha gozado de la impunidad estando en el poder. Entonces, ahora lo que estamos a punto de ver en las próximas semanas y meses son las acusaciones que ya hay contra él, en particular en el estado de Nueva York, de abuso de poder, también de corrupción, muchas acusaciones, y vamos a ver qué pasa, porque uno de los abusos que él hizo era indultar a tanta gente criminal, pero y se habló que él mismo se iba a indultar a sí mismo y a su familia, pero no logró hacerlo. Entonces, él va a tener que enfrentar estas acusaciones que existen contra él, y el Partido Republicano debe sufrir las consecuencias de haber apoyado a un criminal como Trump en la Casa Blanca. La presidencia y la Constitución de los Estados Unidos hacen que sea presidencialista y que la responsabilidad del presidente es muy superior. De cualquier manera, como bien decías tú, apoyado por el Partido Republicano, pero hay un personaje también que es el vicepresidente, Mike Pence, y a veces uno considera o cree que en la mesa chica se deciden muchas cosas y que el microclima a veces proclive al disparatario, como por ejemplo, y además si se le suma precisamente el narcisismo brutal que tiene el expresidente Trump. Estoy imaginándome a Trump diciendo: me ganó la elección un perdedor, porque ya hace mucho tiempo que ha intentado Biden, tener la posibilidad y ha perdido. Y estoy pensando también en el vicepresidente Pence diciendo: en mi lugar va a ser ocupado por una negra. Todo ese tipo de situaciones también quizás provocaron y profundizaron lo que fueron los hechos de enero en Washington. Totalmente, porque Pence es cómplice en muchas formas, aunque al final, Pence solamente cuando absolutamente tenía que hacerlo, él, siendo vicepresidente, respetó la elección y declaró que Biden fue elegido. Trump quería darle la orden de no hacer eso, y básicamente Pence apoyó la impunidad de Trump por años y años, pero al final no lo apoyó ese día, y justo por no apoyarle a Trump, los que vinieron atacando el Capitolio vinieron también diciendo que iban a asesinar a Pence, porque Pence no logró a seguirle a Trump como lamebotas hasta el último momento. Entonces, esa división también que se vio visible, esa división también se está viendo en muchos estados dentro de lo interno del Partido Republicano. Ahora, yo más que todo digo que Pence es cómplice, y él apoyó a la impunidad de Trump como criminal mafioso por años. Entonces Pence también debe ser castigado por eso, por el hecho de que no fue al extremo de Trump el mero 6 de enero. No quiere decir que él también no debe ser acusado. Entonces, pero esta división interna en el Partido Republicano es sumamente fascinante, y vamos a ver hasta qué punto va a llegar, porque Trump mismo está hablando de formar un nuevo partido político, y se puede usar el término MAGA. MAGA es Make America Great Again, ¿no? O sea, que se convierte América de nuevo en algo grande. Es el dicho de Trump, ¿no? Ese sería uno de los posibles nombres de su nuevo partido. O otra posibilidad es el partido de los patrióticos. Entonces, no se sabe si de veras Trump va a formar ese nuevo partido, pero es fascinante ver todo este proceso, y muy buena la pregunta sobre Pence.